Seguimos con nuestras clases. Estamos en la clase número 20, en la que vamos a tratar más ejercicios sobre divergencia, ¿no? Y ahora he escogido un compendio de ejercicios, ya que son del libro de Krasnov. Y bueno, vamos a llamar a esto análisis vectorial. Ya les he enviado al grupo. Ya. Yo les recomiendo bastante este libro y que repasen otros temas porque, como ustedes bien saben, los libros de Editorial Mir tienen nomás un buen nivel y he encontrado en otros temas, ya en derivadas, me parece, no muchas integrales, pero hay buenos ejercicios. Recién estaba revisando un poco de detalle este libro, no lo conocía antes, pero ya lo tiene, ¿no? Ya. Y también la otra ventaja es que tenemos las respuestas de esto, ¿no? Entonces voy a dirigirme al ejercicio número 128, que seguimos en lo mismo, o sea, sigue pidiendo hallar el flujo, ¿no? El flujo de una integral de superficie de un campo vectorial por un que atraviesa una superficie, ¿sí? ¿No? Donde, a ver, nos dan el dato, el 128. Dice, por si acaso acá en este libro, los campos vectoriales me parece que lo hace así, así está. Está entre negrita, un alfa en negrita. No sé si les he comentado antes, creo que sí. Todos los que están en negrita, en la mayoría de libros, están hablando de vectores. Por eso es que no tienen esta flechita característica. Bueno, en nuestro caso nos dan, entonces yo lo voy a seguir manejando con F nada más, que es z cuadrado, xz y y. Y la superficie que nos dan es, perdón, este es de otro ejercicio. 1 menos 2x, y y z. Ahora sí, la superficie viene a ser un cono, ¿no? Y me dice que está entre 0 y 4. Ahora la pregunta. Atentos acá, porque ya han visto que la pregunta hay que leerla bien, ¿no? Porque podría pedir el flujo de vectores que atraviesen una superficie cerrada o el flujo de vectores que atraviesa una superficie abierta, como hemos visto en la anterior clase. Entonces, mucho cuidado ya con eso, ya lo tenemos claro. En este caso dice, calcular los flujos de los campos vectoriales a través de las superficies indicadas y nada más. Entonces, me parece que solo es una superficie abierta, ¿no? De todas maneras, tenemos el resultado y vamos a ya comprobar eso. Nuevamente, ya sabemos la clásica, hacemos... Lo bueno es que estamos practicando bastante de cálculo 2 en estas clases, así que también les va a servir. Ya identificamos, ¿no? Ya sabemos que esto es un cono abierto hacia arriba. Ya. Y estamos entre 0 y 4, entonces este punto máximo del cono va a ser en 4. Luego, hallamos otra vez, ¿no? Por la divergencia de Gauss. ¿Qué dice? A ver, que una integral, bueno, no específicamente el flujo, ya sabemos que estamos hablando del flujo, de superficie del campo vectorial multiplicado por la normal de S se convierte en una integral de volumen, ¿cierto? Donde acá adentro está la divergencia del campo vectorial por diferencia de volumen.
Nuevamente decimos donde para nosotros la divergencia de nuestro campo vectorial va a ser respecto de x es -2, respecto de y es 1 y respecto de z es 1, ¿cierto? -2, 1, 1. Y esto va a 0. Por lo tanto, el resultado sería 0. A ver, voy a verificarlo. 128. Ya. Efectivamente acá muestra que no es 0. Y es lo que les decía, ¿no? Del 130 había sido 0. Ya volvemos. ¿Por qué no será 0? Primero porque específicamente nos dice que esta ecuación, no olvidemos, y es bueno repasarlo, se aplica en las superficies cerradas, ¿no? Y acá es súper importante recalcar que esta es una superficie abierta. Ojo con eso, si es que nuestra superficie nos hubiera dado, por ejemplo, z igual a 4, eso es realmente el plano, ¿no? Ahí en z igual a 4, eso se hubiera convertido en un cerrado, ¿cierto? Por lo tanto, no es posible aplicar de Gauss, y eso les voy a colocar acá para que lo tengan, ¿no? No se puede aplicar la ley de Gauss, la divergencia, ¿sí? Mejor. Tengan cuidado con esos detalles, entonces. Importante, ¿no? Porque la superficie es abierta. Bien, entonces, ¿qué prosigue? ¿Cómo resolveríamos este ejercicio si, digamos, estaría en su examen de auxiliatura, por decirlo, ¿no? Pues hay que considerar varios detalles, lo que ya habíamos aprendido antes. Ya, estoy revisando, está en la clase número, me parece 18. Vamos a verlo. Clase 16, donde hemos practicado, ¿no? Puede estar, ¿no? Algo así en su examen. Y fíjense, esto va a ocurrir. No pueden aplicar la divergencia de Gauss, principalmente porque esta superficie también es abierta y sobre todo que la divergencia de esto nos da 0, ¿cierto? En otras palabras, no tiene fuente, ¿no? Eso también pueden colocar acá. No tiene fuente como tal o sumidero. Sería bueno, creo que en su examen, digamos, coloquen estos detalles porque se nota que saben el concepto. Ya bueno, a ver, recordaremos un poco. Para poder hallar el flujo de vectores, ¿qué necesitábamos? Principalmente, si ustedes recuerdan, el vector normal, ¿no? Porque básicamente nos pide resolver esto, así que necesitamos el vector normal. Y ese vector normal es, voy a colocar acá, recordando, el vector normal era la gradiente de G, voy a colocar sobre el módulo, ¿cierto? Es justamente esta superficie de acá, pero igualada a 0. Entonces sería x al cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado, ¿cierto? Porque el z pasa a restar. Entonces obtengo acá la gradiente sería 2x, 2y y menos 2z. El módulo de la gradiente vendría a ser x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado.
Sí, ¿cierto? Ese es el módulo. Entonces, finalmente el vector normal es cada componente entre su módulo. Por lo tanto, esto quedaría así. Voy a aprovechar esto para copiar simplemente. En todos los casos va a ser así, ¿no? Aquí va a ser y aquí va a ser menos z. Ahí tenemos entonces el vector normal. Luego, vamos a calcular la proyección de esta figura sobre el plano XY. ¿No? Si recuerdan, entonces la proyección de esto es claramente acá sobre el plano XY. Entonces, mi flujo, que principalmente se trata de resolver esta integral de superficie, se convertía en un f por n por dx de y acá abajo entraba el vector normal multiplicado por el escalar referido o que forma 90 grados con este plano. Entonces, en este caso, K. Entonces, hacemos esa operacióncita más. N por K sería, primero, N por K simplemente es esto, ¿no? Y el módulo sería solo Z sobre la raíz de X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Ahora sí, teniendo todos los elementos, puedo decir el flujo va a ser la integral ahora de una región R, donde si recuerdan bien, esa región R era esta, ¿no? Y voy a continuar, digamos. Así, es como la sombra del plano XY. Ahí está. De F por N. Ah, eso también me estaba faltando. A ver, rápidamente lo voy a hacer acá. Acá está F1 menos 2X y Z. Y el vector N lo puedo escribir así. X, Y y menos Z. Y cada uno de estos está dividido entre todo esto, ¿no? Así que bueno, el producto escalar de esto sería, el primero con el primero tendríamos X menos 2X al cuadrado más Y cuadrado y menos Z cuadrado. Todo esto entre la raíz. Bien, agarramos entonces todo esto y reemplazamos acá. Por dx, por dy, dividido entre esta multiplicación, ¿cierto? Entonces, agarro esto, copiar y acá pegar. Y ¿se acuerdan? Siempre casi es normal que pase esto de acá. Por lo que el flujo nos quedaría simplemente la integral en la región de x. Esto no es bueno, ¿no? Una z acá. Ya. X menos 2x al cuadrado más y cuadrado. Y z cuadrado era, volvemos al inicio, x cuadrado más y cuadrado. Entonces esto sería menos x cuadrado menos y cuadrado. Todo esto entre z, que sería x al cuadrado más y cuadrado. Ver haciendo un poco más de operaciones tendría x menos 3x al cuadrado
Estos de aquí se van, ¿no? Solo eso. Dividido entre la raíz de x al cuadrado más y cuadrado de x de y. Listo. Bueno, a partir de acá ya es simplemente la resolución de este ejercicio. A ver, voy a tomar unos 2 minutos para revisar que no nos hayamos equivocado en ningún signo para integrarlo tranquilamente, ¿no? Ya, al parecer todo está bien. Entonces continuamos integrando. ¿Cómo realizamos esta integral? Es que estamos en la región R, que bueno, de hecho lo puedo dibujar acá para que se vea un poco mejor. Sería así, ¿no? Tendríamos una circunferencia acá. ¿De qué radio? A ver, del mismo radio que choca aquí la esfera, perdón, el cono, y eso es en z igual a 4. Entonces, reemplazando acá, simplemente tendríamos x cuadrado más y cuadrado igual a 4 al cuadrado. Por lo tanto, tenemos 4 de radio. Ya saben, ¿no? En coordenadas polares, mencionamos las coordenadas polares que serían rho coseno, rho seno y el jacobiano clásico. Entonces, bueno, el flujo va a ser integral. Estamos en 0 a 2pi, ¿cierto? Una vuelta entera en el ángulo. Desde rho igual a 0 de x menos 3x al cuadrado. Eso voy a colocarlo acá. Creo que me conviene factorizar una x, ¿no? Entonces tendría factorizar una x, 1 menos 3x. Bueno, no sé si servirá. O el jacobiano. Y esta raíz es rho, ¿cierto? Todo esto de acá. De x, bueno, ahora es de rho y de tita. Claramente acá estos se simplifican. Y nuestro flujo quedaría simplemente con esa integral. ¿Por qué? Tal vez alguien puede decir, ¿por qué razón no estoy haciendo solamente en el primer cuadrante y estoy multiplicando por 4? Tenemos que estar seguros de que esta función que estoy encerrando aquí con un círculo tenga que ser simétrico, ¿cierto? Función par, pero no es, entonces tengo que tener ahí mucho cuidado. Por lo tanto, esto va a ser rho coseno menos 3 rho cuadrado coseno al cuadrado. Integramos entonces primeramente rho, que sería ¿no? Rho al cubo acá, desde 0 hasta 4. Es un poco más largo el procedimiento, ¿no? Cuando se trata de una integral de superficie que no se puede resolver por divergencia de Gauss. Bien, entonces acá sería 16 entre 2. Eso es a 8 coseno. Y esto sería 64 coseno al cubo. Ya, a ver. Voy a colocar a mi calculadora directamente para que no perdamos tiempo. Pero en el examen de oxidatura esto sí tendrían que integrarlo directamente, ¿no? Ya. A ver, tengo una integral de coseno de... Bueno, eso no representa ningún problema. A ver, si nos damos cuenta, la integral de esto es seno. Y va a ser un seno de tita desde 0 a 2pi. Y eso es cero total, ¿no? Esto no me afecta nada. Entonces, es como si nos olvidaríamos de ese término. Solo queda el 64 coseno cubo. A ver,
coseno al cubo desde 0 a 2pi. Eso también me está saliendo acá. 0. A ver, voy a revisar si realmente el resultado. A ver, espérame tantito. Ya. Ya he estado revisando y les comento que a veces suele haber como ustedes ya saben, en estos libros de rusos, su signo más y menos son muy parecidos, no es una cosa así larga y a veces me imagino sale bien, ¿no? Este palito. Entonces lo que ha ocurrido es que esto había sido 1 más 2x. Bueno, vamos a dejarlo así como un repaso porque el resultado está correcto. O sea, si es que fuera menos, obviamente esto va a ser todo así. Y si pidieran exclusivamente el flujo de vectores que atraviesan al cono, ¿cierto? Ese es específicamente el flujo de vectores que atraviesa el cono. Eso los voy a colocar acá. Este es el flujo de vectores que atraviesa el cono. Luego, resulta que el problema ha sido mucho más fácil si es que este es más, ¿no? Vamos a colocar aquí el signo. Si vamos a colocar aquí f igual a 1 más 2x, este es y y este es z. Fíjense que la gradiente, perdón, la divergencia de ese campo vectorial ahora ya no es 0, sino es 4. Por lo tanto, el flujo va a ser 4 veces directamente, ¿no? El volumen. Fíjense, es esto. Y esto es súper sencillo porque ya se conoce el volumen de un cono, ¿no? El volumen es eh, 1/3 de pi por radio al cuadrado, que sería en este caso 4 por la altura, ¿no? Que también es 4. Por lo tanto, de acá el flujo sería 16 por 4, 64 y por 4, 256. Y este es el resultado que está en el libro. Entonces todavía era más sencillo inclusive, ¿no? Entonces mucho ojo con eso. Bueno, de todas maneras, estamos repasando un poco lo que hemos hecho antes, ¿no? Hay aquí algo importante, se los voy a colocar acá. En cuanto a este ejercicio, ya como conclusión se los voy a colocar, ¿listo? Y voy a aprovechar en explicarles, ya que estamos terminando con esto de flujos. Fíjense acá que el procedimiento ha sido bastante largo, ¿no? Para poder hallar el flujo de vectores que atraviesa este cono. Y eso lo vamos a colocar. En primera instancia, esto es súper clave lo que voy a colocarles aquí. En primera instancia, hemos visto que esto era 0, ¿no? Para el campo, vamos a colocar mmm, cuando hemos realizado el ejercicio, así, aprovechando este ejercicio. Entonces, ¿qué querrá decir esto? Que no tiene fuentes y que sea lo que sea mi volumen, ese campo vectorial, ya saben qué está pasando, está atravesando todo el volumen, ¿no? Y el flujo, en consecuencia, si este es 0, en consecuencia el flujo es 0, ¿no? ¿Qué quiere decir este de flujo 0? Que todos los vectores que entran es igual a los vectores que salen, ¿no? Todos los que entran son iguales a los que salen. Entonces, para nuestro caso,
teníamos acá, voy a dibujarnos de ese tipo, ¿no? Igual, sabemos que de alguna manera los vectores están entrando y saliendo, ¿no? Si yo divido este cono en dos superficies, o sea, me refiero a una superficie acá y otra superficie acá, o sea, de lateral, que vamos a llamarla superficie uno y a esto superficie 2. Esto de acá, toda esta teoría que les estoy explicando me dice que según lo que les acabo de explicar, que el flujo total va a ser el flujo sobre la superficie uno menos el flujo de la superficie 2. O sea, me refiero a que todos los vectores que entran acá son los mismos que salen acá. Cosa que esto se va a hacer cero, ¿no? Ojo con esto. Esta es la clave. Por lo tanto, en consecuencia, el flujo que atraviesa la superficie uno va a ser el mismo flujo que atraviesa la superficie 2. Y esto es lo que quería indicarles como una conclusión. Tal vez ya lo sabían también, ¿no? Pero esto solamente se iban a dar cuenta resolviendo ejercicios y no me acuerdo si les he indicado antes. Creo que no, por eso les estoy mostrando acá. Así que no es necesario hallar sobre la superficie 2, ¿no? Entonces es más compacto aquí el software, ¿no? Es más compacto hallar el flujo por la tapa o por la superficie 1 del cono. A ver, vamos a ver. El flujo sería entonces una integral en una región, ¿cierto? Ya sabemos la región, la misma del inicio, la de aquí abajo. Y acá era el campo vectorial por el vector normal. Pero ahora mi vector normal, ya que estamos solamente hablando acá, fíjense que este vector normal es simplemente la K, entonces S entra aquí, ¿no? De X, de Y acá va a ser igual, normal por K, en módulo, lo cual esto sería simplemente 1. Y no nos olvidemos un detalle igual importante, estamos hablando de planos, ¿no? Un plano específicamente en Z igual a 4. Entonces tengo que tomar esto evaluado en Z igual a 4 y fíjense, al multiplicar escalarmente con K, el X y el Y se van a hacer 0, ¿no? Entonces solo me va a quedar, eh, aquí está, ¿no? Este se va a hacer 0, este se va a hacer 0 y Z por 1 me queda Z. Pero Z vale 4, ¿no? No nos olvidemos eso. De X de Y. Por lo tanto, acá el flujo sería 4, ¿no? Y esta es nada más el área. Que no sé si ni siquiera es necesario ya hallarlo, ¿no? Porque sabemos que el área es pi por el radio al cuadrado. Entonces esto sería 16 por 4, 64 pi. Esto van a ser una corrección. Bueno, soluciones los apuntes, ¿ya? La suma de los flujos se hace 0. Esto no es la resta. Y acá el flujo es negativo siempre. Por lo tanto, este es el flujo, fíjese, por la superficie 1, ¿no? Que esa sería la tapa. Entonces, según esta mi formulita que yo he escrito acá, ¿cierto? El flujo por vamos a colocar, el flujo por la superficie 2 será el negativo, ¿no? Esta es una forma también de corroborar nuestro ejercicio anterior, que sería este de acá, ¿no? Entonces está correcto. Por lo tanto, ¿qué preferían o qué prefieren hacer? ¿Todo este cálculo o si conocen un poco de la parte teórica, hacer solo esto para llegar al mismo resultado? Muy importante entonces esto, ya, no se olviden, por eso lo estoy dejando acá en los apuntes. Ya seguimos. Pasaremos al ejercicio 129.
que me dice, ya de una vez voy a solamente colocar el campo vectorial, ya, que sería, más bien aquí todos son positivos, z cuadrado, xz y y. Y la superficie es x cuadrado más y cuadrado igual a 4 menos z para z mayor o igual a cero. Listo. ¿Qué viene a ser esto? Esta superficie, a ver ustedes que están ahí, viendo el video, sería un paraboloide, ¿no? Siempre les he recomendado en cálculo 2 también que identifiquen así, ¿no? Esos exámenes paraboloide. Entonces, supuestamente son una recomendación de algunas bibliografías, identificar antes de graficar o de poder de seguir haciendo los ejercicios. Ustedes igual cuando ya estén dictando la materia, yo les recomiendo que den esa recomendación también a sus estudiantes de reconocer, porque para empezar, si no saben reconocer, todo va a estar mal, ¿no? Ya, tenemos un paraboloide negativo que se abre en z igual a 4, ¿cierto? Entonces tenemos algo así. Pero más o menos así el paraboloide. Y tenemos que cuando z es igual a 0, este es en 2, este es en 2, ya. Entonces de radio 2. Nuevamente, ya saben por dónde empezamos, dónde voy a copiar. Siempre iniciamos por esto, ¿no? O les diría, intentamos resolver por la divergencia de Gauss, porque sería lo más fácil. Ahí está. Entonces, ¿dónde encontramos ahí la divergencia del campo? A ver, respecto de X esto es 0, respecto de Y esto es 0, respecto de Z esto es 0. Nuevamente, ¿no? 0. Y ya sabemos que esto se está tratando de una superficie, al parecer se refiere em, a una superficie abierta, porque no está específicamente esta ecuación no mencionada, este pareciera, pero no. Solo está indicando tomar valores positivos de z desde 0 hasta, bueno, hacia arriba. Es una superficie abierta. ¿Les parece que vamos a usar esta misma herramienta, ¿no? De antes? Vamos a dividir, aquí lo voy a colocar así, biencito. Vamos a practicar, ¿no? Dividimos el paraboloide en dos superficies. Voy a exagerar un poco. Ahí está mi paraboloide, ¿no? Una primera superficie va a ser la tapa, y la otra superficie vendría a ser todo esto de acá arriba, ¿cierto? Vamos a llamar superficie 1 y superficie 2. Por si acaso, si van a usar igual esto en su examen, tienen que tal cual, igual, ustedes identificar y mencionar lo que están haciendo, ¿no? No puede hacer cosas ahí por arte de magia. Entonces decimos, ¿no? Si el flujo, bueno, si la divergencia para empezar es igual a 0, eso quiere decir que el flujo total es 0. En consecuencia, el flujo de la superficie 1
va a ser el negativo del flujo de la superficie 2 o viceversa, ¿no? Es lo que habíamos dicho antes. Ahora, ¿por cuál me conviene partir para hallar estos flujos? ¿Por la superficie 2? No creo, ¿no? Porque va a ser un ejercicio largo. Mejor nos vamos por la superficie 1. Entonces voy a hallar, hallando el flujo por la superficie 1. Este 1, que es más fácil, ¿no? A ver, el flujo sobre la superficie 1 será, ya sabemos que va a ser una región R, donde, de hecho, puedo mencionar que acá es la región R, ¿no? El piso. Acá tenemos el campo vectorial para z igual a 0. Aquí voy a colocarlo así. Esto, aunque no sé si está bien esta notación. Sabemos que acá ya no va a ser, bueno, la normal refiriéndome al plano del S1, su normal sería una cosa así, ¿no? Donde la normal es igual al vector unitario K. Entonces acá viene simplemente K. Y no creo que valga la pena hacer otra vez esta explicación, ¿cierto? Porque es 1. Ya. Bueno, entonces multiplico, este es 0,01, ¿no? Y esto, bueno, con sus componentes. Esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0 y quedaría simplemente Y. Esto sería entonces Y para Z igual a 0, pero bueno, acá en Y no tenemos funciones de Z, así que se queda Y nomás, de X de Y sobre la región. Y listo, esto va a ser mucho más sencillo, de hecho en coordenadas polares de una vez lo podemos hacer, ¿no? Desde 0 a 2pi, desde 0 hasta 2, me parece que era el radio, sí, hasta 2. Y es, bueno, jacobiano más ahí de una vez, roseno es y ahí está. ¿Por qué coordenadas polares? Porque estamos hablando de círculos, ¿no? No voy a, tal vez alguien puede decir, ¿por qué no integramos en X y Y nomás? Porque saben que es más largo. Ya. Integrando esto sería rho cubo sobre 3 evaluado en 2 va a ser 8 tercios. Integral del seno es menos coseno, que va desde 0 hasta 2pi. Límite superior tendríamos menos 1, menos el límite inferior que es 1. Por lo tanto, el flujo va a ser menos 8 tercios. Si consideramos que el flujo sobre la superficie 2 es el negativo del otro, entonces el flujo que yo quiero encontrar había sido simplemente 8 tercios. Y esta sería nuestra respuesta. Como pueden ver, entonces estoy ya aplicando acá este pequeño concepto que les había mostrado, ¿no? Bien, ojalá entonces no quede ninguna duda respecto a esto. A ver, voy a darle una revisadita para corroborar todos los resultados como siempre. Ya, entonces estoy revisando y acá tengo solo un pequeño errorcito de esto era menos 2, ¿no? Entonces esto sería 16 tercios. A ver, al empezar el límite superior, tenemos coseno de 2pi sería 1, ¿no? Tenemos menos 1. Menos ahora el límite inferior, coseno de 0 es 1. Sí, está bien, ¿cierto? Pero bueno, el menos con este menos se volvería más. Ahí es donde estoy teniendo un poco de complicación, porque en realidad en el flujo debería ser 0, ¿no? Lo vamos a dejar así.
momento. Ustedes, a ver, van a darle una revisadita y me avisan si es que tienen alguna duda de este problema, porque no sé si de alguna manera lo interpreta de otra manera el libro, o tal vez alguna cosa no estoy viendo bien, ya que son, estos libros rusos no se notan bien, ¿no? A veces sus ecuaciones. A ver si los revisan ustedes el libro 129. Parece que tuviera alguna cosa ahí que no está cuadrando. Bueno, pero esto que les acabo de indicar pueden probarlo también con otros ejercicios, ¿no? Es 100% confiable y probablemente les pueda servir harto, ¿no? Ya. Bueno, quería realizar por último un problema que es ya el más complicado del libro de Venero. Vamos a colocar acá como otro ejercicio. ¿Qué vendría a ser de Venero? Ya. Igual, cerrando de una forma adecuada las superficies abiertas y utilizando el teorema de Gauss, calcular los flujos de los campos vectoriales, etcétera, 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 ¿no? Lo de siempre. Donde ahora el flujo, digo, el campo vectorial es un poco más grande. Yo creo que eso es lo que lo complicaría. Pero la idea ya está, creo, clara, ¿no? A ver, x cuadrado por y sobre 1 más y cuadrado. Voy a tener más cuidado ahora en copiar, porque esto sí tiene otros términos. Y es z cuadrado, coma, 2x arco tangente de y menos 2x z por 1 más y, 1 más y cuadrado. Y fíjense, más bien no me olvidé este menos 1, si no ya todo se arruinaría. Y la superficie, esto es bien interesante, solamente menciona esto. Es 1 menos x cuadrado menos y cuadrado sobre el plano XY. Ahí está. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Tiene que salirnos menos pi. Entonces vamos a eso, ¿no? Vamos a ver, esta superficie indicaría nuevamente un paraboloide. Creo que podría usar el dibujo anterior, ¿no? Este es del venero, no se olviden, ¿no? Donde tenemos el corte en z igual a 1. Y esto va a tener obviamente radios 1 también, ¿no? Porque si z es igual a 0, tenemos una circunferencia de radio 1. Listo. Nuevamente es una superficie abierta. No nos mencionan la tapa. Y bueno, ya saben por dónde empezamos, que sería lo más fácil. Ojo que esta estrategia, no se olviden, ¿no? De separar en dos superficies y hallar solo uno, solo se puede aplicar si la divergencia es cero. Si no, no se puede aplicar, ¿no? Por eso es que les digo, siempre inicien con el teorema de Gauss de la divergencia, porque probablemente no sea cero, así que cambiamos de estrategia, ¿no? Entonces coloco acá, ¿dónde? La derivada respecto de x de todo esto. Más bien es muy largo porque solo sería, esto va a ser 0 y de esto va a ser 2xy sobre 1 más y cuadrado, ¿no? La derivada respecto de y de esto sería 2x sobre 1 más y cuadrado. Y la derivada, perdón, este es más, ¿no? Más la derivada respecto de z de todo esto. Sería menos 2x por 1 más y. Y me parece que es 1 más y cuadrado, ¿no?
Entonces, bueno, vemos que esta divergencia se va a hacer un común denominador, 2xy más 2x menos 2x menos 2xy. Y justo, ¿no? Lo que queremos, cero. En cierta forma, es bueno nomás que salga cero, ¿no? Porque nuevamente podemos aplicar toda esa estrategia, que de hecho voy a volver a copiar todo esto. Usamos la misma estrategia, ¿no? Entonces voy a hallar el flujo sobre la superficie 1, que va a ser ya la integral de la región R. Bueno, ya tenemos aquí la región R. Del campo vectorial, pero evaluado en z igual a 0, ¿cierto? Porque el plano es z igual a 0, por k de x de y sobre, bueno, k por k es 1. Ahora me fijo yo en esto de acá. Este sería el único que va a sobrevivir, ¿no? Cuando ya reemplacen este producto escalar. Pues sí, lo podemos colocar también sin apartito. Donde este campo por K va a ser. Por si acaso voy a copiarlo todo ya, por si no me están entendiendo. Pero ojalá que sí. Agarro todo este vector, pero este vector, este valor en z igual a 0, o sea, esto se hace 0, todo esto se hace 0, por 0, 0 y 1 sería, ¿no? El vector unitario K. Entonces, este producto sería, bueno, 0, 0, y acá, fíjense, el único que sobrevive sería en este menos 1 por 1, que sería menos 1. Por lo tanto, el flujo de la superficie 1 será menos 1, ¿no? Tenemos todo esto. Esto es nada más y nada menos que el área, ¿cierto? Del círculo de radio 1. Por lo tanto, el flujo de la superficie 1 va a ser menos el área, es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, el flujo de la superficie 1 será menos pi. En consecuencia, el flujo sobre la superficie 2 va a ser pi. Y esto sí es el resultado que nos da. Bueno, el resultado en sí nos dice que es menos pi. Pero ustedes bien saben que el signo solamente está indicando si el flujo entra o sale, ¿cierto? Y bueno, como les iba diciendo, el flujo, el signo indica que se está midiendo tal vez que están los vectores entrando o saliendo. Ya, por ejemplo, aquí que el signo nos haya salido negativo, sería que el flujo está pasando como estos vectores que están en rojo, ¿no? Y el flujo que salga positivo quiere decir que estarían saliendo, ¿cierto? Entonces, pequeños detalles que en cuanto a signo, normalmente en esta parte de flujos no los van a observar, digamos, solo podrían colocar acá, mencionar, ¿no? Que el signo solamente indica eh, que el flujo entra o sale de la superficie. Y bueno, obviamente acá en el enunciado nos dice que vamos a tomar el vector unitario exterior a la superficie cerrada. Entonces, em, si quieren, lo modificamos un poquito más para que este ejercicio esté 100%, ¿no? Nos refiere a que esto deberíamos haber tomado, no de esta manera, sino normal a la superficie.
Y bueno, con eso es que les decía que se arregla. Lo único que va a cambiar es que esto va a ser uno, esto va a ser positivo, esto va a ser positivo, esto positivo, y ahí. Ya. Creo que con esto ya hemos resuelto una gran parte de los ejercicios que nos podrían presentar tal vez algún problema. Ya hemos resuelto la mayoría del libro de Venero. Hemos visto algunos ejercicios del Krasnov que, bueno, por lo que no se nota bien, ¿no? Nos presenta un poco de problemas, pero el Venero sí es confiable, ¿no? Hemos visto el libro de Shaun, así que yo creo que con eso ya estaríamos casi ya completos, ¿no? Tal vez un último ejercicio en estos últimos minutos, que es bien cortito, que creo que algo muy parecido tienen en un examen que obviamente vamos a resolverlo también después. Ya, que dice, sí, iguales del venero, ese es el ejercicio 16. Bueno, la página no lo tengo ahorita, pero es el mismo tema, ¿no? Obviamente. Ya. Dice, sea S la superficie cilíndrica de la figura. El punto es acá lo siguiente. Nos ven acá rapidito ya. La superficie que nos dan está compuesta. Puede ocurrir eso. Ya. Tenemos eso, un cilindro hasta cierta parte, y acá cambia de ecuación, así más o menos, ¿no? Y está unido, es como si estuviera soldado. Es una especie de tanque cilíndrico con una tapa. Estoy aquí mencionan que esta es una superficie 2 y esta es una superficie 1. Ya, solo les voy a dar, bueno, la pauta, listo, porque solo se divide en dos el ejercicio. Entonces, sea cualquier campo vectorial, ¿cierto? Si yo quisiera hallar el flujo, ¿no? Total que atraviesa esto, hay que considerar que esta es una superficie abierta. El flujo total va a ser el flujo sobre la superficie 1 más el flujo de la superficie 2, ¿no? Yo creo que eso me entiende. Así que nada más es importante considerar eso, lo dividen en dos y obviamente el ejercicio tal vez se volvería más largo. En este problema del venero me estoy dando cuenta que está relacionado con el teorema de Stokes, que justamente vamos a hacer en el siguiente video. Por ejemplo, si esta es una superficie entera, en el teorema de Stokes que dice que solo voy a tomar el borde de la superficie, o sea, tomaría solo esta curva y me olvido del resto, ¿no? Eso dice el teorema de Stokes. Ya, bueno, en esta clase vamos a quedar ahí. Ya no nos están presentando ningún problema, han visto ningún libro, así que estamos supuestamente llegando ya a un nivel más amplio, ¿no? Solo falta revisar, darle una revisadita a este ejercicio 129 del Krasnov. Bien, en esta clase entonces quedamos en eso y la siguiente clase continuamos con problemas ya referidos a Stokes.